Hola, buenos días. Mi nombre es Emilio Melchiori. El tema de hoy es vacunas. Van a tener ustedes dos clases teóricas de vacunas y una clase adicional que es una charla dada en un simposio sobre las vacunas contra COVID. Digamos, forma parte del material de ustedes, de estudio que ustedes tienen que mirar para los exámenes y todo tipo de cosas. Vamos a empezar con una pequeña historia de la vacunación. Digamos, hay evidencias en momias egipcias de humanos infectados por el virus viruela. Este virus tiene digamos, ha jugado en la humanidad un rol muy importante porque fue causante de pandemias que mataron a un gran porcentaje de la humanidad. Ya en el 2000 a.C., los seres humanos habían descubierto de alguna manera que si tomaban pústulas, digamos, de los infectados que hubieran sobrevivido y los machacaban, esas pústulas secas, y ya sea que la aspiraran por la nariz, habían descubierto que esto brindaba una cierta inmunidad, ¿sí? Entonces estos son, digamos, un antecedente de una vacunación, digamos, con el patógeno que de alguna manera, si el infectado sobrevivió, no era lo suficientemente patógeno como para matar, y entonces ese concepto ya estaba funcionando. Incluso esto se propagó en India, se hacía lo mismo, o sea, la aspiración de ese polvo, o incluso la inoculación con raspados, con agujas. Y ya, esto es todo antes de nuestra era, o sea, 1500 años antes de nuestra era. Y en el 1500, ahora sí, en el año 1500 de nuestra era, los turcos introducen lo que se llamó variolización por variola, el virus variola. Esto, la esposa de un embajador de Inglaterra en Turquía, lo llevó a Inglaterra y lo empezaron a usar esa variolización como vacuna en Inglaterra. Causaba desastres la infección por el virus viruela. Y el antecedente, digamos, en 1796, Edward Jenner inoculó lo que era una viruela de las vacas, cowpox, y lo llamó vaccine, porque era un vocablo originado del latín por vaca. Él lo que había observado en ese momento fue que había, sobre todo las pastoras, digamos, que trabajaban con vacas ordeñándolas para sacar la leche, tenían en las manos unas lesiones muy parecidas a las que provocaba la viruela en los humanos, pero estas vaqueras, digamos, no adquirían viruela. Esa fue la observación clave de Edward Jenner. Y entonces él lo que hizo, en lugar de utilizar las costras de las lesiones causadas por la viruela humana, tomó las costras de las lesiones causadas por la viruela de la vaca y se lo administró a un niño primero, incluso se lo administró al hijo de él. Viruela se llamaba en la antigüedad smallpox para distinguirla del greatpox, pero que en realidad no era un virus, sino era causante de la bacteria de la sífilis. La de la viruela, el virus es variola mayor o variola minor, y se cree que el virus fue derivado de los que infectaban a los ratones, que se separó entre 16.000 y 68.000 años atrás. Esto lo
lo analizan por digamos, análisis genético. Van traceando hacia atrás las mutaciones que fueron ocurriendo. Jenner empezó a vacunar con eso y ya en 1800 se reemplazó el virus de la vaca por un virus vacuna, que era diferente de ambos, pero también de origen desconocido, o sea, esto no se determinaba. Posteriormente se usó un virus vivo derivado de la vacuna, de vaccine hasta su erradicación. En 1970 más o menos hubo los últimos casos de viruela y se le erradicó del mundo. Desde 1986 no se vacuna de rutina en ningún país y solo se recomienda a las personas que están en riesgo por manipulación del virus viruela. Esto es un problema porque si volviera a surgir la viruela, como es un virus atenuado, sería de difícil producir una cantidad enorme de virus para poder inmunizar a la población mundial. Después, los otros antecedentes científicos, digamos, del desarrollo de vacunas tienen que ver con Pasteur. Pasteur era un gran científico, por ejemplo, él había determinado la existencia del par racémico del ácido tartárico, encontró separando cristales uno por uno y después encontró que lograban, digamos, una solución de estos cristales que eran diferentes, los separaban del mismo compuesto, cuando los disolvían en agua, provocaban digamos, un giro de la luz diferente y, digamos, empezó a hablar del par racémico. También es el que descubrió la pasteurización, que se tiene el nombre de él, de Pasteur, que es el calentamiento a 44 o 63 grados centígrados, que elimina una enorme cantidad de bacterias, no todas, pero sí una enorme cantidad. Él lo desarrolla además vacuna contra la Pasteurella multocida, contra el anthrax y el carbúnculo, y contra la rabia, por el cual es más conocido, ¿no? Él lo que hizo fue pasar el virus de la rabia en conejos, logrando una atenuación, y es el que expande el término vacuna a todos los agentes inoculados. Esto, digamos, se considera entonces a partir de esto como vacuna una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o sus fracciones, que al ser administradas inducen inmunidad y previenen infecciones o sus secuelas. Desde el punto de vista de las vacunas hay otras fechas importantes, como por ejemplo en 1920 que se descubre contra la difteria, que es un Corynebacterium difteriae, un gran positivo, y contra el tétano, que era una enfermedad extremadamente grave que provocaba contracciones y la gente moría por no poder respirar, básicamente. En 1934 se desarrolla contra Bordetella pertussis, que es la que provoca la tos convulsa o tos ferina. En 1955 se descubre vacunas contra la poliomielitis, que traía serias consecuencias a los niños, provocando parálisis infantil. Y hay dos vacunas, básicamente, una que desarrolló Salk. Salk y Sabin eran dos grupos que estaban en competencia científica en los Estados Unidos, y la diferencia entre las vacunas desarrolladas por ambos es que los Salk es una vacuna virus muerto, en cambio Sabin desarrolló una vacuna oral, primero una vacuna virus vivo, ¿no? O sea, atenuado, y después desarrolló la vacuna oral, que fue un boom porque no hay que pinchar a los chicos. Y más importante que eso era que al ser una vacuna atenuada y administrada por boca, se generaba una respuesta inmune en las mucosas, con lo cual se prevenía mejor el ingreso del virus, que ingresa el virus de la poliomielitis, ingresa por el sistema gastrointestinal. O sea que había el desarrollo de una inmunidad en el lugar, digamos, por donde ingresaba el virus. En 1960 se desarrollan los contra paperas, sarampión, rubiola, y acá es cuando se hace el bacilo Calmette-Guerin administrado por boca. En 1985 se desarrolla contra la Haemophilus influenzae, que no es una influenzae, si bien es influenza, no causa la gripis, porque la gripe está causada por el virus de influenza. Este es un ejemplo negativo.
Y en 1990 hepatitis y varicela. Varicela zoster y herpes causada por el virus herpes. Otros hitos importantes, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de vacunas y con inmunoterápicos, digamos, como que tienen que ver, por ejemplo, con los desarrollados por Calmet en 1900, que genera un antisuero contra la mordedura de la cobra, digamos, el veneno de la cobra. Y Vital Brasil, que desarrolla contra los Crotalus y las Botrops. Acá en la Argentina hay Crotalus y Botrops, que son las Botrops son las yararás y los Crotalus son la víbora que mueve la cola y hace ruido. Ellos descubrieron la utilidad de los sueros antiofídicos y crean en Brasil, en San Paulo, el Instituto Butantan, que es el instituto, digamos, espejo con el Malbrán acá en Argentina. Y también desarrollan antivenenos contra el escorpión y las antiarañas. En 1921, Calmet y Garín hacen que la BCG la pasan en medios contra la BCG contra la Mycobacterium bovis, y la vacuna se adoptó en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta vacuna. En 1940, Taylor desarrolla la vacuna contra la fiebre amarilla, por la cual le dan el premio Nobel, que es una vacuna también de un virus atenuado en embriones de ratones y de pollos, y que se cultiva incluso actualmente en huevos, y eso es uno de los problemas que tiene esta vacuna contra la fiebre amarilla, que es muy difícil producir una gran cantidad de vacunas, y con el tema de la proliferación de los viajes, porque esta se desarrolló en realidad la usaban los ejércitos que invadían países en India y países digamos, de África, y no se usaba en cantidades, porque la cantidad de gente que se trasladaba era poquísima, pero ahora, claro, acá en Argentina mismo, cuando llega la temporada de verano y la gente se iba de vacaciones, no alcanzaban las cantidades de vacunas contra la fiebre amarilla, y se hacían esas colas que se hicieron incluso acá en la Facultad de Medicina. La inmunización infantil fue clave, y se empezaron con difteria, sarampión, paperas y rubiola, y manejada por entidades gubernamentales. Para esa época se creó la World Health Organization, la UNICEF, que es United Nations Children's Fund, que tienen que ver, digamos, un rol importantísimo con el tema de las vacunaciones. Acá está en el 70, cuando se erradica la viruela. El último caso se detectó en Somalia, y como dijimos, ya no se vacuna contra viruela. Bueno, nuevos desafíos de esfuerzo son campañas de inmunización e investigación contra polio, sarampión, que fue el 2016, fue la primera vez que las muertes bajan de 100.000 por año, y otras enfermedades, y naturalmente ahora el desarrollo de COVID-19 y los enormes esfuerzos. Con eso tiene que ver digamos, el tercer teórico de vacuna, que ya está grabado y disponible en el sitio de la facultad de videos, ahí está. ¿Cuáles son las bases inmunitarias de la vacunación? Bueno, ustedes están al final del curso de inmunología, así que de esto saben muchísimo. Tiene que ver con la maduración de la afinidad de los anticuerpos, generación de linfocitos B y linfocitos T, citotóxicos de memoria, y linfocitos CD4 naturalmente. O sea, la vacunación pretende, digamos, estimular, puede hacerlo con la inmunidad innata, naturalmente. Al vacunar, digamos, juega un rol en todo el desarrollo de la vacuna, de la respuesta inmune contra la vacuna, que eso es lo que se busca. Y después, bueno, tiene que desarrollarse, digamos, la interacción de las células presentadoras de antígeno que presentarían los péptidos de la vacuna, de cualquiera que sea la base antigénica de la vacuna. Va a estimular células T, estas van a proliferar con interleuquina 2, van a generar, proliferar, y después las CD4 van a ser capaces de ir a matar a las células infectadas. Los receptores de las células B van a captar, digamos, el antígeno que se haya administrado, van a generar una
digamos, proliferación de las células B ayudadas por las células T y aumento de la afinidad hasta que se generan anticuerpos de alta afinidad. Entonces, básicamente lo que ocurre, digamos, estos que ustedes han visto, o sea, nosotros tenemos una célula dendrítica a la cual van a ingresar la vacuna de alguna manera, y esta va a estimular a las células T, y dependiendo del tipo de respuesta, digamos, que uno busque en el desarrollo de la vacuna, o sea, el tipo de vacuna de adyuvante, si conviene, digamos, que sea, por ejemplo, una vacuna contra el mintos, vamos a necesitar nosotros que esta célula naive se oriente hacia TGLPER2, se genere interleuquina 4, 5 y 13, se produzcan anticuerpos y vamos a estar protegidos contra los helmintos. Si, por otro lado, pretendemos que una vacuna contra un patógeno intracelular, vamos a necesitar una respuesta de TGLPER1 con interferón gamma, 2, interleuquina 2, tumor necrosis factor, o sea, todas las citoquinas proinflamatorias que van a llevar a la activación de macrófagos, de defensa contra lo que sea intracelular, que sean bacterias, virus o parásitos intracelulares. Para bacterias extracelulares es importante que se desarrolle una respuesta TGLPER17 y haya activación de neutrófilos, inflamación, interleuquina 17, interleuquina 6. Y naturalmente todas las, digamos, cualquiera fuera la respuesta que va a generar la vacuna, es importante que aparezcan T reguladoras para que la respuesta contra lo que sea que es el antígeno vacunal, digamos, se controle y después el sistema inmune descanse, digamos, pero que se generen las células de memoria necesarias para que cuando el patógeno ingrese, esto permita enfrentarlo. Si nosotros vamos a la inmunización repetida y la memoria, sabemos que, digamos, cuando nosotros tenemos el nivel de anticuerpos, cuando inmunizamos, a los pocos días se desarrolla, digamos, la respuesta IgM, y un poco más tardíamente comienza, digamos, alcanza un máximo a los 15 días más o menos, IgM, la IgG empieza a los 7 días, comienza a crecer. Cuando volvemos a dar una segunda dosis, esto va a aumentar más rápidamente. La IgM que puede aumentar se va a deber a nuevos clones que no fueron impactados con esta primera dosis, y así va a ser, si se aplica una tercera dosis, que va a aumentar el número de títulos de anticuerpos. Y, ¿qué es lo que va a pasar, digamos, después de la vacunación? Esto es una cosa muy general, no ocurre con todas así, pero lo que vamos a tener es un pico, digamos, de anticuerpos de células CD4 y de células CD8 de memoria, que van a ir disminuyendo con el tiempo. Por ejemplo, qué sé yo, la vacuna contra la fiebre amarilla es muy eficiente y tarda, es de por vida se considera. La vacuna contra la viruela también era una vacuna muy efectiva. Los anticuerpos van a ir disminuyendo muy lentamente, pero la clave es que queden los linfocitos de memoria que residen en el vaso y en los ganglios, y los linfocitos T. ¿Qué va a pasar con la maduración de la afinidad? O sea, ustedes saben que con la primera dosis los anticuerpos van a tener una determinada afinidad, los de la IgM mucho no se van a mover, pero los de la IgG van a ir creciendo a medida que vamos estimulando y va madurando la respuesta inmune. La memoria inmunológica está basada, digamos, en la generación de células T de memoria. O sea, en esto juega un rol importante la interleuquina 7 y el receptor para la sobrevida, y las citoquinas, interleuquinas 15, que tienen que ver con la sobrevida de esas células naive, que sean capaces de permanecer. Si pierde las que se convierten en efectores, pierden el receptor para la interleuquina 7, y las que estén activadas se vuelven células de memoria, ¿cierto? Y es necesario que se mantenga una determinada cantidad de interleuquina 7 para que estas células perduren y puedan responder más rápidamente. Las células de memoria conservan entonces la interleuquina, el receptor para la interleuquina 7, L-selectina,
se pierde y CD44 hace que se dirijan al tejido periférico, donde unen ácido hialurónico y se comienza a desarrollar. Y van a estar algunas en las, digamos, linfocitos de memoria central y los linfocitos que migran a los tejidos. Es importante, digamos, que la vacuna logre desarrollar este tipo de células. También residen en tejidos epiteliales, como se observa acá, células activadas CD4 y CD8, van a la dermis y otros tejidos periféricos, y en presencia, digamos, de estos tumor growth factor y con los receptores, se establecen, digamos, en la dermis y son capaces de sobrevivir, digamos, y estar disponibles para una respuesta. Como mencionabas, hay vacunas que están, digamos, dirigidas especialmente a generación de inmunidad de mucosas. En la inmunidad de mucosas ustedes saben que es importante el rol que juega la IgA, y por ejemplo, la vacuna contra Sabin genera una enorme cantidad de respuesta de IgA, y bueno, lo que ocurre adentro es algo que ustedes ya han estudiado, para generación de esta respuesta de mucosas. Y también saben que la respuesta generada en una mucosa, hay una recirculación de células entre las mucosas que hacen que una respuesta inmune, la mayoría de las respuestas inmunes generadas en una mucosa, nos garantiza, digamos, que haya memoria y respuesta inmune en otras mucosas. ¿Cuáles son los factores que influyen en las respuestas a las vacunas? Bueno, clave, la vacuna misma, o sea, qué tipo o cepa de microorganismo se utiliza. Hay problemas a veces en donde es necesario ir cambiando la cepa, como por ejemplo en la gripe. La vacuna contra la gripe es necesario que todos los años se estudie cuál es el virus que está circulando, y entonces van cambiando la composición. En general la vacuna tiene 3 o 4 virus diferentes, todos obviamente de gripe, pero distintas cepas, y se los va modificando y cambiando para que digamos, se vaya generando ese año la respuesta contra lo que está circulando. Clave es el título de antígeno, para esto se hacen estudios que hay que determinar, cuánto es necesario ponerle, qué proceso de atenuación o inactivación tienen. Hay que tener muy en cuenta que una vacuna atenuada, si está bien atenuada, es segura, y la inactivación tiene, digamos, la atenuación tiene el problema de que puede haber reversión, pero en general las atenuaciones son tan importantes que son varias, no es una o dos mutaciones que se hacen en genes centrales, digamos, y entonces la reversión es prácticamente imposible, que puede ocurrir, y la inactivación tiene el problema de que uno tiene que estar seguro de que todos y cada uno de las dosis de la vacuna ha sido inactivada. Esto no es sencillo, y por eso en general las vacunas inactivadas son más caras que las vacunas atenuadas, notablemente. Porque acá además hay que cultivar al patógeno. O sea, una cosa es cultivar una vacuna atenuada que no le va a causar ningún daño a los operadores, que aparte están vacunados, y otra cosa muy distinta es atenuar el virus patógeno, digamos, que incluso puede afectar malamente a las personas vacunadas. Así que la manipulación en el virus patógeno es completamente diferente a cuando está atenuada. Y después el tema de si se usan adyuvantes y el solvente en el cual está suspendido. Los otros factores tienen que ver con el acto de la vacunación misma, o sea, la manipulación de la vacuna, la conservación que se haga de toda la cadena de frío, digamos, hasta que llega a la persona a ser vacunada. El tema de la antisepsia, hay casos de vacunas en donde la administración es defectuosa y entonces el paciente tiene una lesión en el sitio de inoculación por una infección por falta de antisepsia. El tema de la dosis, que se aplique la cantidad adecuada, ni más ni menos, la vía de administración y las distintas componentes que puede ser la administración oral, subcutánea o intramuscular. Después están, digamos, el otro factor es la individualidad, digamos. El vacunado tiene determinada edad, determinado sexo,
un estado de nutrición, tiene que ser, digamos, la mejor respuesta a las vacunas es cuando el estado de nutrición es óptimo, que haya enfermedades previas concomitantes y la existencia o no de inmunodeficiencias. Naturalmente, una persona con inmunodeficiencia, por ejemplo, en general se puede decir, no debe ser vacunado con vacunas atenuadas. Si tiene alguna deficiencia, lo que conviene hacer es vacunar con una vacuna inactivada, no atenuada. Vamos a repasar un poco cuáles son los diferentes modos de adquirir inmunidad. O sea, por un lado tenemos la inmunidad natural, que es una resistencia natural. No, esto es un concepto un poco difícil de determinar, y porque yo nunca sé a qué se refiere. Hay personas que sí, que se infectan menos, pero esto no quiere decir que esto sea una cosa natural, puede ser también una cosa adquirida porque esa persona, por ejemplo, entró en contacto con el patógeno en pequeñísimas cantidades, nunca se enfermó y se fue desarrollando una resistencia. Así que lo de natural es un poco confuso el concepto. La inmunidad también puede ser adquirida, y las adquiridas tenemos que puede ser pasiva, o sea, después vamos a ver los detalles de esto, o que sea activo. O sea, esta pasiva es que le administramos, por ejemplo, los anticuerpos, un antisuero, o activa, en donde nosotros le administramos el antígeno. La pasiva, a su vez, puede ser artificial o natural. Y acá sí, la natural, ¿por qué? Porque la natural es la que la madre le pasa al feto a través de la placenta o a través, por ejemplo, de la leche. O sea, es una inmunidad adquirida, es pasiva, porque se la dan, no genera una respuesta natural, no una respuesta antigénica, una respuesta contra el antígeno, sino que se le pasan los anticuerpos y es natural porque se administra por leche o por placenta. La inmunidad adquirida activa puede ser a su vez artificial también o natural. Vamos a ir por parte. Entonces, la natural es la transferencia placentaria de IgG y transferencia de IgA por calostro, por ejemplo. La artificial son anticuerpos inmunoglobulinas que pueden ser los antivenenos, antitoxinas y gamma globulinas inmunes, ¿sí? Y también está la administración de células inmunes, cuando esto es, digamos, conceptos más recientes, digamos, todo lo anterior, los suelos antiofílicos hace muchísimo tiempo. ¿Cómo serían esa administración de inmunoglobulinas pasiva? Bueno, hay, digamos, a las personas que tienen inmunodeficiencias, se les administra una solución estéril que contiene anticuerpos de la sangre humana. Contiene un 15 a 18% de proteínas, se obtienen de donantes, 2.000 a 10.000 donantes, se juntan los sueros de esas personas, en general son plasmas, se los precipita con alcohol para precipitar la fracción que contienen las inmunoglobulinas, y después se las purifica y se las resuspende. Y en general lo que tiene es un 15% de inmunoglobulinas, de las cuales 85% es IgG, 10% es IgM y un 5% es IgA. Aunque naturalmente la purificación es relativa, en el sentido de que no es necesario tampoco que sea tan purificada, porque son proteínas humanas, así que habitualmente se administran sin problemas. Y hay otras proteínas. La administración puede ser extravascular, en donde contiene IgG con un amplio espectro de anticuerpos presente en la población normal. O sea, los seres humanos nos vamos infectando a lo largo de nuestra vida, vamos generando anticuerpos, y eso es lo que tenemos siempre, que nos protegen contra un montón de infecciones. Y eso es lo que se le da a la persona porque tiene un déficit de respuesta inmune y entonces no tiene prácticamente inmunoglobulinas. Y si se le da intramuscular, extravascular, se da en general por inyección en el glúteo, intramuscular, o intravenoso cuando se requiere una reacción mucho más rápida y tiene sus problemas de cualquier administración intravenosa. Las indicaciones terapéuticas para esa administración son adultos y niños con síndrome de inmunodeficiencia primaria, son las A-gamma y la hipogamma globulинemias congénitas,
inmunodeficiencia variable común, inmunodeficiencia combinada grave, deficiencia de subclases de IgG, con infecciones recurrentes. Esto, digamos, es diagnóstico, digamos. Una persona que se infecta recurrentemente se la estudia a fondo y se encuentra con que no tiene una deficiencia para la producción de inmunoglobulina. En mielomas o en leucemias linfáticas crónicas con hipogammaglobulinemia secundaria grave, infecciones recurrentes. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene es asegurarnos de que eso sea completamente estéril y no, afortunadamente no se informaron, no se reportaron casos de infecciones por HIV por la aplicación de estas inmunoglobulinas, pero sí de hepatitis C. Ahora los métodos son mejores y ya eso se ha ido solucionando. Otra cosa diferente, del mismo tenor, digamos, pero diferente, es cuando uno administra una inmunoglobulina específica. Esto es una solución estéril que contiene anticuerpos específicos obtenidos de un pool de plasma humano preseleccionado por el alto contenido de anticuerpos específicos. O sea, básicamente es lo mismo que esto, nada más que acá no se selecciona a los dadores, sino que se buscan personas normales, con anticuerpos normales, pero acá no, acá lo que se busca es específicamente que tengan anticuerpos como, por ejemplo, contra el toxoide tetánico. O sea, esto es lo que se hace no sé acá, pero en Estados Unidos lo que se hace es se buscan voluntarios a los cuales se le administra la vacuna, que es el toxoide tetánico, y entonces la persona genera una respuesta inmune y después le hacen, dona la sangre, digamos, hacen algunas donaciones y con eso se van constituyendo también un pool de numerosas personas, y esto es lo que se administra como suero antitetánico, que se llama. Los sueros pueden ser varias cosas, no solamente el de contra tétano, también puede ser contra la difteria, pueden ser en humanos o en caballos. Varicela zoster es humano, se aplica también en las inmunodeficiencias. Contra la gangrena gaseosa, botulismo y víboras y escorpiones se usan en general sueros de caballos que reaccionan muy bien. Y se les indica luego de la exposición, naturalmente. Contra la rabia también, cuando uno lo muerde a un perro y sospecha de rabia, le dan la vacuna y el antirrábico. O sea, es luego de la exposición. Y también lo de las hipogammaglobulinemias que habíamos mencionado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la inmunización pasiva? Bueno, las ventajas son una protección inmediata. O sea, te acaba de morder el perro, te acaba de morder la víbora, te administran el suero antiofídico, antirrábico. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, no da una larga protección. Ustedes tienen que ser conscientes de cuánto dura una inmunoglobulina propia en circulación. Se estima que el tiempo de vida media de una IgG es unos 20-25 días. Bueno, digamos, ¿eso qué quiere decir? El tiempo de vida media de una inmunoglobulina. Quiere decir que si yo genero una determinada inmunoglobulina, cantidad de anticuerpos, digamos, voy a tener a los 25 días, voy a tener 50% de esos anticuerpos. No quiere decir que se acaba a los 25 días, sino que a los 25 días voy a tener el 50% de lo que tenía originalmente, a los otros 25 días voy a tener el 25% del original, y así sucesivamente al medio, hasta que no queda nada. Pero en el lapso, digamos, de algunos meses, te quedaste sin protección. Y otra desventaja que tiene esto de la aplicación es el tema de la hipersensibilidad de tipo 3 por complejos antígeno-anticuerpo, o también se llama la enfermedad del suero. Esta enfermedad del suero se da, por ejemplo, cuando alguna persona necesita que le administren sueros, por ejemplo, que no sean humanos, sobre todo, pero también se forman, digamos, uno va a reaccionar suero de caballo, digamos, uno recibe un suero de caballo antiofídico, y se generan anticuerpos contra el suero de caballo, que es un antígeno desconocido para nosotros, y una segunda aplicación puede tener serios problemas, como incluso el depósito en riñón y glomerulonefritis. Y bueno, ahí está el riesgo de hepatitis o HIV, pero bueno, eso está absolutamente controlado. Esto es el caso de que se aplicaran células inmunes y se produzca un rechazo del injerto de las células inmunes que se administran a una persona, pero de esto no hablamos en este caso. Ustedes lo ven en otra parte. Yo había mencionado antes el Instituto Carlos Malbrán, que fue creado en 1916, concomitantemente con el Instituto Butantan en San Paulo,
Esta está en Avenida Entre Ríos y Alcorta, que es al lado del Hospital Muñiz, y es un instituto que se creó en esa época, era un lujo para Latinoamérica, éramos, digamos, éramos potencia, y era un instituto, digamos, un diseño muy bonito, muy parecido al del Butantan. Yo estuve ahí, también quedó chiquito, pero nada más la diferencia entre el nuestro y el de ellos es que el Butantan fue creciendo, y ellos producen actualmente producen el 75% de las vacunas que se utilizan en Brasil. Brasil tiene casi 200 millones de habitantes y producen vacunas, el 75% de todo lo que se utiliza contra todos los patógenos. En el Malbrán nuestro, vacunas se desarrolla únicamente las antirrábicas para uso humano y veterinario, la doble y la BCG. Sí, digamos, tiene tradición y la han conservado de desarrollo de antivenenos como contra las yararás, estas son distintas yararás, las botrops, contra el crótalus, que es el que hace ruido, contra los micrulos, que esta es la víbora de una que tiene 3 colores, no me acuerdo cómo se llama. Contra escorpiones y arácnidos. Increíblemente, no sé si ustedes saben, pero la ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad importante de escorpiones, que son peligrosísimos, sobre todo para los bebés, y arañas también, hay arañas que son hogareñas, que afortunadamente no son agresivas, no tienden a picar a los seres humanos, pero las picaduras son muy, muy serias. Y también se desarrollan las toxinas tetánica, botulínica y difterica para desarrollar estos antisueros contra el tétano, el botulismo y la difteria. Decíamos que la inmunización activa podía ser natural, esto es la exposición a, yo lo mencioné ya, una exposición subclínica podría deberse, que no notada, o sea, podrían ser los famosos ahora asintomáticos contra el COVID, y la artificial, que es usar organismos atenuados, organismos muertos, fracciones subcelulares, toxinas, y cualquier otra, digamos, esto abarcaría ya toda la que sería el recombinante, digamos. Las vacunas atenuadas son la de la polio, como dijimos, que es la Sabin, que ahora no se la acaba de sacar en junio de este año, no se administra más esta vacuna, porque ha traído algunos problemas, porque sobre todo en los lugares donde la vacunación no es masiva, y entonces ha habido casos de personas que han desarrollado una poliomielitis vacunal. O sea, esto no tiene que ver con que la vacuna sea mala, sino que las personas que son inmunosuprimidas pueden sufrir una poliomielitis por vacuna. Así que se decidió erradicarla ahora porque la SOL funciona suficientemente bien. Contra paperas y contra la rubiola, también es vacunas atenuadas, y contra varicela zoster. Contra la hepatitis A también es una vacuna viral atenuada, contra la fiebre amarilla, como ya les dije, y contra la influenza, que se usa en determinados. Y contra la tuberculosis, la BCG es una sola dosis en la maternidad. Ahora, también se usan organismos muertos, que se los trata por calor o por tratamientos con formaldehído. En esos casos tenemos el virus de la polio, la vacuna de Salk, contra la influenza que se usa en las personas de edad, digamos, o que están en riesgo, y se usa el virus muerto. La influenza, también hay vacuna virus vivo. También están las vacunas contra la rabia, y como virus. Y como bacterias tenemos la fiebre tifoidea, el cólera, la plaga de Yersinia pestis, que digamos, se creía que no había más, hasta que se descubrió justamente ahora, después del COVID, que en Mongolia, 2 personas que venían de Mongolia entraron a China, digamos, y traían la plaga, y después se descubrió que en Mongolia había una región
afectada por la plaga y prácticamente la cerraron la circulación. Y después también contra la bordetela pertussis, que es la que causa la tos compulsa y se está reemplazada por una vacuna acelular. También se usan fragmentos bacterianos, por ejemplo, acá tenemos bordetela pertussis, se usa una proteína que es un factor de virulencia contra la bordetela. Contra la Haemophilus se usan proteínas conjugadas a polisacáridos. Para Streptococcus se usa una mezcla de polisacáridos. Esos son los polisacáridos. Cuando hablo de polisacáridos, hablo de polisacáridos de la membrana externa de la bacteria, y lo que se hacen es cultivar la bacteria y extraerle los polisacáridos. Son polisacáridos muy complejos. Y también contra Neisseria meningitidis. También otro modo de vacunar es usar las toxinas, digamos, contra la difteria, el tétano, el botulismo. Y lo que se hace con la toxina es utilizar, digamos, lo que sería, supongan esto, una molécula de toxina, en donde tenemos lo que es la parte tóxica, para las células de mamífero, por ejemplo, y las que serían los determinados antigénicos, o sea, 3 determinantes antigénicos representados acá, y lo que se hace por tratamiento químico, o por formol, o calentamiento, se obtiene un toxoide. O sea, el toxoide lo que tiene es inutilizada la parte de toxina, y los antígenos tienen que quedar en un estado adecuado como para generar anticuerpos, o sea, por lo menos los anticuerpos que reconozcan estos antígenos, tienen que también reconocer los de la toxina, o sea que el antígeno no se lo puede modificar. El formol es una pequeña molécula, digamos, que inutiliza el sitio activo de la toxina y no afecta mayormente los epitopes, los determinantes antigénicos de los distintos epitopes. Bueno, dije una cosa que no está muy bien. No modifican los epitopes. Después tenemos, digamos, las vacunas basadas en fragmentos microbianos, que son, entonces, contra el Clostridium tetani, que es el causante del tétano, Corynebacterium difteriae, son el toxoide, y contra el cólera, digamos, la bacteria que causa el cólera, que es un vibrio, también se utilizan sus unidades de toxina, y contra la hepatitis B, que es en realidad la vacuna, esta es la primera vacuna recombinante que se desarrolló en la humanidad. Es un virus de la hepatitis B, tiene una proteína en su superficie, que fue la que se clonó y se produjo en levaduras, y se utiliza como vacuna esta proteína, y genera una respuesta protectora. Tenemos después los adyuvantes, que digamos hay diferentes tipos, se ponen con las vacunas, con el antígeno se determina el antígeno a utilizar y el adyuvante. Y los principales adyuvantes son las sales de aluminio, que se pueden usar, que pueden ser hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio o fosfato de calcio incluso, que se usan en vacunas humanas. Por ejemplo, el hidróxido de berilio no se utiliza, que también tiene propiedades adyuvantes. ¿Cómo funcionan? No está acabadamente resuelto este tema, pero digamos, lo que produciría es una liberación lenta del antígeno, impacto sobre los toll-like receptor y inducción de citoquinas. Otros adyuvantes son los aceites minerales, que pueden ser con o sin bacteria. O sea, a este aceite mineral se agregan bacterias, aumenta, digamos, claro, el aporte de PAMPs hace que los receptores se activen y la inmunidad innata impulse el desarrollo de una inmunidad adquirida. Ahora, ninguno de los aceites minerales están permitidos su uso en humanos. Estos se usan, nosotros usamos uno que se llama el adyuvante de Freund, que ustedes han visto en los trabajos prácticos y en los seminarios, y ese es un excelente porque desarrolla una reacción muy importante, pero ya, digamos,
se está empezando a dejar de usar porque generan una serie de problemas, digamos, tumor, no se absorbe el aceite mineral, permanece ahí como una lesión que no cura. También se usan, por ejemplo, el Bordetella pertussis como ayudante bacteriano. Eso sí se usa en humanos y el tipo de acción es básicamente impacto sobre los toll-like receptors. Hay bacterias, productos bacterianos como los muramilpéptidos, los péptidos muramílicos, no se usan en humanos, pero ya hay modificaciones. Y también hay polímeros sintéticos como son los liposomas, los siscons y los polilactatos que no se usan en humanos, pero esta diapositiva es vieja, ya se están usando, ya se están ensayando. Incluso hay una vacuna contra COVID que está basada principalmente en ISCONS. Y lo que tienen estos es que liberan, se genera una matriz y entonces va liberando el antígeno lentamente. También tenemos otros ayudantes como los polinucleótidos CpG, después los damos en la próxima clase. Esto también está viejo porque se está usando, dicen que se usa en inmunoterapia experimental de los cánceres humanos. Y las citoquinas, esto ha avanzado muchísimo desde esta diapo fue generada y se utilizan varios candidatos, están analizándose en fases clínicas en humanos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que el impacto que han tenido la vacunación, se puede observar acá. Si nosotros vamos a los casos, digamos, de existencia en los 1900, digamos, de cuántos casos se reportaban por 100.000 habitantes del mundo, tenemos que casi 100 casos reportados de difteria, ¿sí? Esto se mantenía más o menos constantemente hasta que aparece la vacuna, en donde hay una caída radical del número de casos cada 100.000 habitantes. Esto de la vacuna se aparece en 1940 contra la difteria. Contra la polio pasa lo mismo, en 50 hizo un desastre, había 40 casos por cada 100.000 poblaciones. A ustedes les puede parecer esto que no son números, pero son números enormes porque la polio dejaba a los niños sin poder caminar o los mataba directamente. Y esto logró controlar eso de una manera prácticamente radical. Lo mismo pasó con el sarampión que era muy común, todavía sigue causando muertes. La vacuna contra el sarampión no es la mejor vacuna del universo, eso seguro, pero es bastante eficaz, digamos, y previene, digamos, la muerte de los bebés, sobre todo, que mueren de sarampión. Esta tuvo un problema porque apareció un virus mutante de la vacuna, porque es una vacuna atenuada, y causó una enfermedad, una parencefalitis esclerosante subaguda, pero esto después se controló cuando se modificó el virus sarampión. Fíjense acá también, esto muestra más o menos lo mismo, cuáles eran los números en rojo de casos de distintas enfermedades, difteria, pertussis, tétano, hemodiófilos, hasta que aparecen las vacunas, ¿sí? Donde hay una caída del 50% o aún mayor, como la polio, que no se registra, no están todos vacunados, y la difteria, y acá casos que, digamos, han caído hasta más del 70% de los casos, y todos estos más del 50%. Entonces, el rol que juegan las vacunas en la protección de la humanidad es enorme. Se considera que las vacunas son el segundo invento principal después del agua potable, ¿sí? O sea, por el agua la gente se enfermaba malamente por consumir aguas que no eran potables. Desde que se potabilizó el agua, mejoró enormemente y las vacunas son el segundo factor de mayor impacto en la salud humana después del agua potable. ¿Las vacunas tienen problemas? Sí, las vacunas tienen problemas, tienen efectos adversos que ocurren generalmente dentro de las 48 horas después de la vacunación. Estos son números muy generales, no los tomen como, digamos, palabra sagrada, pero lo que ocurre en general es que los eventos son locales después de la vacunación y aparece un enrojecimiento, una hinchazón, un dolor en el sitio,
Y esto es muy frecuente, uno cada 2 o 3 dosis. Ahora, cuando el efecto, digamos, el evento es sistémico, ya estamos en una situación un poco más, no es local, sino que es moderado, y pueden ser esto, fiebre, mareos, vómitos, que ocurren también en 1 o 2 cada 3 dosis, anorexia, que ocurre en 1 cada 5 o 15 dosis. Ya les digo, esto es muy relativo, estas dosis en general, porque no está especificada qué vacunas, y algunas vacunas son de producir más efectos locales o adversos que otras. Cuando los efectos son más serios, como por ejemplo el niño vacunado llora persistentemente o tiene fiebre, esto ya es mucho menos de las veces, puede haber un colapso, convulsiones, uno en 1750 dosis. Ya esto es muchísimo más grave si aparece una encefalopatía, es 1 en cada 100.000 dosis, y algunos desórdenes neurológicos permanentes, 1 en cada 300.000 dosis. Entonces, las vacunas no son inocuas. El plan de vacunación, del 2013, porque era el único que encontré más o menos decente, en donde se podía leer lo que dicen, lo que manda el Ministerio de Salud todos los años son un desastre, no se pueden leer. Tenía 2 bebés simpaticísimos, y se podían leer lo que dicen. Acá tienen todas las dosis, pero la conclusión de todo esto es que uno, cuando, digamos, hasta la edad de 11 años recibe algo así como 20 pinchazos. O sea, se entiende por qué los niños hay que andar corriéndolo por todos los vacunatorios, por todo el hospital, digamos, los vacunatorios en general están en los hospitales, y uno se la pasa corriendo a sus hijos por los vacunatorios que no se quieren dejar vacunar. Tengo una pregunta de examen que les va a ayudar mucho también para cerrar un poco todo lo que ustedes han aprendido de inmunidad contra agentes infecciosos y cómo funcionan. Porque la pregunta es, ¿qué mecanismos inmunológicos básicos justifican la introducción de vacunas conjugadas? O sea, aquellas que tienen un hidrato de carbono de una bacteria, por ejemplo, unido a proteínas inmunogénicas. Lo que tienen que hacer es que ustedes háganlo con dibujitos, pongan una célula dendrítica a la cual le ingresa el antígeno vacunal que acabamos de describir, y qué es lo que va a pasar con cada parte del antígeno y las células involucradas en la respuesta. Detallen todos los eventos secuenciales desde el procesado del antígeno vacunal hasta la generación de la memoria inmunológica, con lo cual van a tener un muy buen repaso de inmunología básica. Yo la respuesta de esta pregunta no la doy y no la contesto excepto que ustedes me pregunten. O sea, está en sus manos buscar la respuesta a esto. Y con esto terminamos. Seguimos en la próxima clase con vacunas 2 y adyuvantes en detalle ya. Muchas gracias.